Hola, bienvenidos al canal del proyecto SPN Universa. Este proyecto pretende unificar a todos los hispanos en una nación única, no en una federación, ni en una coalición, ni en una confederación, ni en ninguna porquería de esas que os venden para los poderosos, los que os tienen oprimidos, y los que os roban, y los que hacen que seáis más pobres de lo que debíais de ser, ¿eh? Los que os impiden ser los ricos que debíais de ser para hablar con propiedad, para no perder sus parcelitas de poder y poder seguir echándose dinero por aquí. No, una nación, todos unidos, porque la unión hace la fuerza. Eh, Estamos hablando de los diferentes poderes del Estado y un poder, un gran poder, un poder que hemos descuidado y es el que ha hecho que acabemos como estamos, es el poder educativo. Sí. Eh, si tú a tus hijos no vigilas lo que les enseñan, les acaban enseñando cualquier barbaridad y cualquier mentira. El problema es que si a ti ya te han enseñado esas barbaridades y esas mentiras en un cierto grado, y tú dices, pues yo es que no presté mucha atención y esto otro que están diciendo mis hijos ahora, pues lo mismo es verdad. Y poquito a poquito van evolucionando. Un caso claro de libro, lo tenemos actualmente en España, en Cataluña y en el País Vasco. Son dos casos claros. Y está empezando a suceder también en Galicia y en otros lados. Pero sobre todo en Cataluña apareció en los años, finales de los años 50, o principios, no recuerdo bien. Aunque si lo buscas, te dirán que fue sobre el año 60 y algo, porque habían dicho tal cantidad de animales en sus estatutos que los han hecho desaparecer. No hay ningún rastro de sus estatutos originales. Y la refundaron, o hicieron que se refundase, o simularon la refundación, me da lo mismo. En el año 61 creo que fue. El Òmnium Cultural. Estos señores han cogido la historia y la han machacado. La verdad la han ocultado. Han trazado una mitología de la nación catalana, de los países catalanes. Fijaros que os digo del año 61. En aquel momento, posiblemente entre un 1 y un 3% de la población de Cataluña era independentista, quería secesionarse de España. Actualmente quizás estemos en un 20% de población. Años 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 70, 80 años, han crecido desde prácticamente nadie hasta prácticamente una cuarta parte de la población que sigue sus tesis basadas en mentiras, falsedades y tergiversaciones. ¿Que me dirán que no es así? Me importa lo que yo te explique. Es así. Y volvemos sobre lo mismo. ¿No me crees? Compruébalo. Hay cosas que son de sentido común. Y si estos señores no tienen historia y se la escriben a su gusto, maravilloso, nosotros podemos hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué problema hay? Ah, que no les gusta si nosotros lo hacemos. Pues mira, nosotros estamos precisamente en eso. La diferencia es que así como ellos han tergiversado, han mentido, han cambiado cosas, nosotros, nada. Nosotros te decimos, no nos creas. Ellos te dicen, créenos, que es así. Nosotros no nos creas. Mira, piensa, busca diferentes opciones. Intenta llegar a conclusiones distintas frente a las cosas que te presentamos. Y si no las encuentras, obviamente algo de razón tenemos que tener, ¿verdad? Pues a partir de ahí, si empezamos a actuar así y hacemos que nuestros hijos actúen así, ¿sabéis cómo se denomina eso? Eso se denomina tener criterio propio. Y la función de la educación, aparte de la transmisión de conocimientos, que si hay que aprender a sumar o a multiplicar, las matemáticas, la geometría, la lengua,
las ciencias naturales, la química, la física. Aparte de todo eso, ¿m? Y de las normas morales, la educación, el civismo, aparte de todo eso, la finalidad, la mayor finalidad de un sistema educativo tiene que ser crear hombres y mujeres de criterio, seres humanos con criterio propio. Hoy en día, ¿tú piensas que tus hijos tienen criterio propio? Que ven un problema, se paran a pensar, o leen una noticia, se paran a pensar, la analizan, buscan diferentes versiones de la misma, alcanzan sus propias conclusiones. ¿Tienen criterio propio? ¿De verdad? A lo mejor los tuyos sí, y tendrás tú mucho que ver en ello. Si estás aquí, casi seguro que tú tendrás mucho que ver en ello. Pero la inmensa mayoría no. Yo hablo con mucha gente joven, por donde estoy trabajando, y por otra serie de temas que no vienen al caso. Y en ocasiones te encuentras cosas espeluznantes, pero espeluznantes. O sea, yo hay una respuesta de una muchacha de unos 20 años que tengo grabada a fuego. Ella es muy de izquierdas y discutiendo de cosas y exponiéndole datos y llegó un momento que me dijo, mira, no me hables de ninguna de estas cosas porque no quiero oírlas. Yo miré así, digo, ¿pero por qué? Yo no te estoy adoctrinando, simplemente te estoy diciendo, mira aquí, comprueba este dato, comprueba esto, igual que os lo digo a vosotros. Y no, 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 yo es que no quiero saber nada de eso. Yo pienso de esta manera, y yo creo esto, y no quiero saber la verdad. No, no dijo eso. Digo, no quiero saber nada que tengas que decir. ¿Pero por qué? ¿No quieres saber la verdad? ¿No te importa la verdad? Dejemos este tema porque si no te bloquearé. No hay peor ciego, no hay peor sordo que los que no quieren ver y que los que no quieren oír. Y eso es lo que estamos produciendo. Eso es lo que nuestros sistemas educativos están produciendo. Y, y si tú estás en América, a ti te han hecho eso. Y tú, casi seguro, que piensas verdaderas barbaridades que no son verdad de lo que hicimos los españoles en América. ¿Has oído hablar de la leyenda negra? Pues lee un poquito, infórmate un poquito sobre la leyenda negra. Si no te gusta leer, mira vídeos, que hay un montón de gente estupenda. De Argentina, Patricio Lons, de España, María Elvira Roca Barea, de... Busca, busca, que seguro que de tu país hay alguien. Hay gente buenísima que saca los datos y saca las verdades, las compara con las mentiras y ya está. En esto tiene mucho que ver la izquierda, en esto tiene mucho que ver otras naciones que nos quieren muy bien, que por eso han trabajado en separarnos, dividirnos, escindirnos y difuminarnos y empobrecernos y robarnos. Eh, el máximo exponente de la liberación de los países americanos es Simón Bolívar, ¿no? Eh, Vosotros sabéis que esto es una clase de historia gratis, una mini clase de historia gratis, que una de las cosas que tenía concedidas para que las administrase no eran de su propiedad, por parte del rey de España, del gobierno de España. Simón Bolívar, la familia de Simón Bolívar, eran las minas de Aroa, minas de cobre y de oro de Aroa, en Venezuela, en la actual Venezuela. Esas minas que siguen produciendo y cuya pasta, el dinero que sale de ahí, los venezolanos no lo veis. Alguien se lo chupa, se lo queda. De ahí, la familia Bolívar tenía que pagar un 20% al Estado español. El 80% se lo quedaban. Fíjate qué diferencia, ¿eh? Pero tenían un problema. Y es que había unas leyes que no les dejaba hacer determinadas cosas, como por ejemplo explotar a los indios. No podían a los indígenas. Sí, sí, a esos que sois tan antiespañoles y que sois hispanos. Sois españoles. Porque antes de que llegase Colón ya habíamos llegado. Ya lo veréis más adelante. Y veréis cómo de golpe borrazo os cuadran las cosas. Pero ir pensando en las leyendas que nos
leyendas, que son historia. Historia transmitida oralmente. De los dioses blancos y barbados, que aportaron algunas cosas y alguna civilización. 4 o 5 mil años antes de Cristo. Buscar por ahí, que os vais a divertir. Bueno, pues la cuestión es que estas minas de Aroa, como Simón Bolívar, el libertador, no lo era un opresor. Eso de que los operarios pudieran trabajar 5 días por semana nada más, 8 horas como máximo, que les tuviera que pagar los días festivos, que les tuviera que dar tiempo para, si querían aprender algún oficio, que no pudiera hacer trabajar a los niños menores de 14 años, que a las mujeres, si estaban embarazadas, tuviera que seguir pagándoles y que no las pudiera volver a hacer trabajar hasta que su hijo más pequeño, si tenían uno como si tenían 10, el más pequeño, desde el primero, tuviera 3 años de edad. Eso a Simón se le atragantaba muchísimo. ¿Y hizo? ¿Qué hizo? La revolución. Y os liberó. Nadie cuenta lo que pasó después con sus minas. Sus minas, porque se apropió de ellas. ¿Que lo dudas? Esas minas, que las estuvo explotando ya sin toda esa legislación y sin tratar como debía tratar a los indígenas, como la corona española exigía que tratase a los indígenas, esas minas, su hermana, que las heredó a su muerte, sí, las heredó como si fueran de él, que no eran de él. Vamos a ponernos en que no fuesen de la corona española, que los españoles os las hubiéramos robado. Ese 20% se destinaba a hacer cosas como puertos, fuertes, carreteras, hospitales, pero es igual, es igual. Su hermana las vendió a los ingleses, a una compañía inglesa que sigue explotándola actualmente. ¿Con qué derecho? Si realmente era un libertador, si realmente pensaba en el pueblo, las tenía que haber dado al pueblo. Ah, que el pueblo decidió regalárselas. ¿Qué pueblo? ¿Quién decidió eso? ¿Dónde está ese documento? Seguro que lo fabrican. Porque es que no puede ser que un bolivariano sea un hijo de lo que yo te explique. Y un ladrón. Pero es que era un criminal, un ladrón, un traidor a su país. Y un traidor a su pueblo. Porque tenía sangre indígena, aunque a él le molestaba muchísimo eso de tener sangre indígena en sus venas. Lo odiaba. Era un racista, además. Sí. Y ahora que vengan aquí todos los bolivarianos a contarme sus versiones maravillosas y chupidundis, que se las tumbaré. Con datos y con información real. Y ya está. Pues es la diferencia de una persona con criterio que lee una cosa y que dice, qué raro me suena esto, voy a ver si hay otras informaciones por ahí y averigua la verdad, o algo que se acerca bastante a la verdad, o que difiere de la versión oficial, que suele ser mentira. Y de una persona sin criterio que se traga lo que le dicen y que además le molesta que le contradigan. ¿Por qué? Pues mira, la gente que no quiere dialogar, la gente que insulta, la gente que es sectaria, lo es porque no tiene argumentos. Porque ha comulgado con algo, se lo ha creído, y eso es dogma de fe. ¿Y eso a qué conduce? Conduce a algo que la izquierda, que el pensamiento único. Del pensamiento único nunca sale la creatividad. Las civilizaciones con pensamiento único no avanzan. Caso claro, el Islam. Los países que están más islamizados, que lo que manda ahí es la religión, la Sharia, la ley musulmana, no investigan. Son ricos y están avanzados, los que tienen petróleo, pero en esencia siguen teniendo la misma sociedad inmovilista e inmovilizada porque su dogma,
su religión, no es porque sea la musulmana, es que pasa con todas las religiones. Europa, con la religión cristiana, estuvo estancada porque la Iglesia Católica le espantaban algunos de los conocimientos de los antiguos griegos o de los antiguos romanos. Galileo estuvo a punto de ser quemado por la Inquisición porque defendió que la Tierra se movía alrededor del Sol. Fíjate qué cosa. ¿No recordáis la frase esa de "y pese a todo se mueve"? No le tocó más remedio que arrepentirse, que decir, wow, me había equivocado yo tenía una ensoñación y esto no es verdad. Todo lo que publica y he dicho no es verdad. Todas mis conclusiones son erróneas para salvar la vida. Eso sigue pasando hoy en día en los países islámicos. Y así les va. A sus pueblos. No se dan cuenta porque están subsumidos por una religión que es una secta. ¿Sí? Pero sigue pasando. Y políticamente pasa en muchos países. Y eso es lo que tenemos que evitar que se transmita a nuestros hijos. La educación, el poder educativo, tiene que estar formado por los educadores. Que actualmente, quizá en algunos países, en muchos, están muy tendencionados hacia la izquierda, porque ellos mismos han sido subsumidos por las teorías de izquierda, y eso será un problema al principio, pero de verdad, si somos demócratas, tenemos que confiar en que todos somos iguales, todos tenemos criterio, y los dogmáticos cada vez van a tener menos recorrido. Tendremos que poner unas leyes para evitar que ese dogmatismo se transmita a las futuras generaciones y sobre todo para preservar algunas cosas. Por ejemplo, la libertad de cátedra. Pero la libertad de cátedra de verdad. Que tú puedas transmitir tus conocimientos o los del programa, o los del programa y los tuyos a tus alumnos según tú quieras y consideres más conveniente. Eso es la libertad de cátedra. La libertad de cátedra no es que tú adoctrines a mis hijos en lo que tú piensas. Eso no es libertad de cátedra. Eso se llama de otra manera. Y eso habrá que combatirlo. Costará, sí, costará. Pero la realidad es que para que seamos realmente libres tiene que existir un poder educativo en el que sean los propios educadores, los catedráticos, los profesores de universidad, los profesores de instituto, los catedráticos de instituto, los profesores, los maestros, desde la categoría más baja en educación preescolar hasta la última a nivel universitario, se estructuren, se decidan por sí mismos cómo deben de funcionar, se den sus propias leyes para organizarse entre sí mismos y creen sus propias leyes educativas. Y que exista un único sistema educativo, no 40.000 y tú porque seas mexica recibas una educación y el otro porque sea chileno reciba otra y el otro porque sea ecuatoriano reciba otra. No. No. Tenemos que tener todos una misma educación y sí, porque es que si no la tenemos no somos iguales. ¿Qué pasa? ¿Que un mexica va a ser mejor que una arauca, perdón, y va a recibir mejor educación? ¿Por qué? No, tenemos que ser todos iguales. Si somos todos iguales, si todos los seres humanos somos iguales, todos tenemos que recibir el mismo y tener las mismas posibilidades de educarnos. Y que quien tenga capacidad pueda seguir y seguir y seguir, independientemente de su poder económico. Ya está, esto es así. ¿Y eso significa que no va a haber educación privada? No, al revés. Debe de haber educación privada y centros en los que se busque la excelencia. Como con la tarjeta sanitaria. ¿Os acordáis cuando hemos hablado del poder sanitario? Tú irás allí, pagarás. Y tu hijo, si mantiene un nivel... ¿Qué pasa? Que dirás, no, es que todos van a ir a esas escuelas. Ah, amigo. Que tú no eres buen profesor.
¿Que en tu escuela o en tu universidad no puedes mantener un nivel adecuado? ¿O estás ahí porque alguien te puso, porque dogmatizabas según sus intereses? ¿No tienes capacidad de enseñanza? Pues a lo mejor te tienes que dedicar a plantar coles y recolectar rábanos en lugar de enseñar a nuestros hijos. ¿Que no te gusta? Porque eres casta. Pues lo siento. Pero lo realmente justo es eso. Que el Estado ponga medios donde no los hay y que pague. El Estado seamos nosotros. El Estado somos nosotros, ¿eh? Que todos nosotros paguemos la educación de todos nuestros hijos. Hasta un cierto límite. A partir de ahí, pues yo qué sé. En esta escuela los niños además montan a caballo. Pues eso, perdonadme, pero salvo que en ese territorio, no sé, pienso en los gauchos, ¿eh? Que sería muy conveniente que en las escuelas hubiera equitación para que sus hijos se formaran. Pero eso no es un lujo. Eso es una formación que necesitan, es muy probable que necesiten para su vida laboral. Y en esta escuela hay navegación. Bueno, sí, pero esta escuela está en la Baja California y allí la pesca es un recurso y debe haber navegación. Y los niños tienen que aprender a navegar a vela y hacer nudos. Sí, sí. Y dices, oye, pero es que ese ya no es todo el mismo sistema educativo para todos. Hombre, a ver, seamos razonables. Hay que ser razonables. Hay que... Las normas no están para cumplirlas a rajatabla, sino para marcar una dirección de trabajo y para que luego haya excepciones cuando debe haberlas y se tengan en cuenta las circunstancias particulares de cada caso. Pero circunstancias reales, no circunstancias fabricadas de que no, es que como yo soy catalán, tengo que tener un trato vasco y tengo que tener un trato especial. ¿Por qué? No, no, no. Tú como todos. Tú como todos. Y todos como todos. No vosotros, porque seáis algo especial. O tú eres mapuche y tienes que tener... No, 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 no. Tú como todos. Otro tema son situaciones concretas, como esa que he dicho de los gauchos, que es conveniente que sepan moverse a caballo, o, o en zonas que haya que aprender a navegar, y ya está. Y ya está. Y la educación pública y el poder educativo, sigo consultando esto por no dejarme nada. El poder educativo que se ocupe de organizarse y que decida si tiene que haber una educación básica o primaria o una formación académica o universitaria y cómo tiene que ser y cuántas horas tienen que estar los niños al día, si tienen que tener mucho tarea en casa, muchos deberes o no. Bueno, pero en fin, esto ya es criterio de ellos. Son los docentes, son los que saben transmitir el conocimiento. Se han preparado para eso, están cualificados para eso y son los que tienen que decidir sobre eso. Y son un poder muy importante. Tanto que ya os digo que debería haber, incluidas en la Constitución, normas básicas, sobre todo en cuanto al adoctrinamiento. Sí, 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 sí. En la Constitución, para que no se puedan cambiar. Yo no quiero que a mi hijo lo adoctrinen en nada. ¿Tú quieres que a tu hijo lo adoctrinen, lo atonten, lo aburren, lo subsuma a una secta porque sus profesores piensan determinada cosa que es la adecuada, según ellos? No, no. Lo que es justo, lo que es correcto y lo que debemos procurar que suceda es que lo formen para que cuando él sea adulto o ella sea adulta pueda tomar sus propias decisiones con independencia de criterio, sea un hombre o una mujer de criterio. Y ya está. ¿Alguien tiene algún problema con eso? ¿Alguien tiene algún problema con que la gente piense?
Pues los que tienen problemas con que la gente piense y tenga sus propias ideas son totalitarios y dictadores. Y de esos, en nuestra tierra, los mínimos posibles. Vamos a empezar a cortarles las alas. Y una forma de cortárselas es esa. Venga, un saludo y a ver si el siguiente vídeo lo logro hacer más corto, porque si no, esto no me va a dar para mucho.